El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener esta conferencia, de verdad es muy importante. Es muy importante. Vamos a dar respuesta a una acusación. La acusación es que nosotros, escúcheme bien, los unicitarios usamos un texto adulterado de la Biblia para informar que Jesús es Dios. Escucho bien. La adulteración o el texto que usan los unicitarios, pentecostales y PUC, el texto adulterado por los pentecostales y PUC para decir, enseñar que Jesucristo es Dios. Tremendo eso, ¿no? Tremendo. Pero hermanos, hay que aprender, escúcheme bien, tenemos que aprender a darle respuesta a todo esto. Hay que aprender a darle respuesta. No se olvide, por favor, si usted nos está viendo desde nuestra página de Facebook, no se olvide de darle seguir a nuestra página, dele seguir. Eso nos ayuda a crecer dentro de la plataforma de Facebook. Y también, si nos está viendo aquí en nuestra página de YouTube, también dele suscribirse a nuestra página y comparta las conferencias. Comparta, mi hermano, vuelva a ser un multiplicador de este conocimiento. Eche el pan sobre las aguas, que después de muchos días lo vamos a hallar. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que dice esta persona acerca de nosotros, o de que el texto que nosotros usamos, adulterado, por cierto, para enseñar que Jesucristo es Dios. Usted tiene que aprender cómo defenderse o defender la doctrina del nombre con estas acusaciones o de estas acusaciones. Hay que aprender a defendernos de estas acusaciones. Vamos a escucharlo entonces. Escuchemos, por favor. Atentos todos. La Reina Valera 1960 corrompió Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 de la Reina Valera de 1960. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ponga atención aquí, dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado. Bueno, vamos a volverlo a colocar ahí desde el principio para que ustedes vean todo lo que nos dice o lo que nos dice este video, esta corta reflexión, donde se dice que se usa un texto adulterado. Nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida alrededor del mundo, usamos un texto adulterado para enseñar, decir, manifestar que Jesucristo es Dios. Escuchémoslo de nuevo, desde allí, desde el principio. La Reina Valera 1960 corrompió Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 de la Reina Valera de 1960. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ponga atención aquí, dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí tenemos un grandísimo problema. Ponga atención aquí. Esta traducción está corrupta. Nuevamente estamos estudiando la tendencia de la Biblia Reina Valera de 1960, de la cual está adulterada, está corrupta. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra Dios en los manuscritos originales no aparece. Este es un intento descarado de Reina Valera de 1960 de querer hacer a Jesús Dios. Hay que tener muchísimo cuidado con esta versión. Ya lo hemos dicho por muchas ocasiones, pero en esta ocasión merece repetirlo. Por favor, tengan mucho cuidado con esta versión adulterada. Vamos a ir a la versión griega. Si ustedes ven aquí, dice aquí: y indiscutiblemente grande está siendo el del bien reverenciar ministerio. Aquí viene la palabra, dice: ¿quién fue hecho manifiesto en carne? Está haciendo referencia a Jesucristo, pero en el original
ni siquiera dice que Jesús es Dios, solo hace referencia a quién. Si entramos en el 37-39, es un pronombre relativo que significa quién, cuál, qué, cuyo. Simplemente es un pronombre que hace referencia a Jesucristo, pero vienen ellos, Reina Valera y sus secuaces, de manera diabólica, de manera descarada, sustituyen quién, el pronombre quién, y le ponen Dios para hacerte creer de que aquí se habla de que Jesús es Dios. Es un intento descarado, es adulterado. Para mí esto es un delito. Es un delito modificar la palabra de Dios, porque si originalmente la palabra de Dios fue escrita de tal forma que podamos entenderla y ellos vienen y la corrompen para hacerte creer, es una mentira. Termina siendo una mentira. Entonces ellos han adulterado eso. Si tú no me crees, quizás estés pensando de que porque esto es digital, vamos a ir en este momento al códex más antiguo que disponemos, el Códex Sinaíticos. Aquí tenemos el Códex Sinaíticos. Está gratis, está en línea, tú puedes chequearlo. Si sabes griego, tú puedes verificar de lo que estoy diciendo es cierto. Así que vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Por aquí tenemos la traducción directamente del griego original al español y miren cómo dice: ciertamente grande es el misterio de la piedad. El que fue manifestado en carne, ya sabemos que es Cristo, fue justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Para nada dice Dios fue manifestado en carne. Para nada. Esta es otra vez una gran mentira de esta traducción corrupta como es la Reina Valera de 1960. Bueno, vamos, mis hermanos, ¿cómo presentar defensa contra este argumento? ¿Cómo presentar defensa? ¿Cómo defender la verdad de la Escritura? El caballero que hace este video, bueno, yo agradezco a los hermanos que me envían los videos, me envían esta clase de videos. Dice, hermano Cerrato, mire lo que andan diciendo. Bueno, yo les agradezco. Si usted también tiene una pregunta, hágamela ahí, déjame el WhatsApp, más 57 318 436 0745. ¿Listo? Agradezco a los hermanos. Bueno, entonces, esta persona dice que los manuscritos que Reina Valera es una Biblia o adulterado, la Biblia Reina Valera adulterado, 1 Timoteo 3:16, porque no dice Dios fue manifestado en carne, sino dice el que fue manifestado en carne y que ese, el que se refiere a Cristo. ¿Ustedes escucharon esa parte? Ese el que fue manifestado se refiere a Cristo. Dice esta persona que los manuscritos antiguos no contienen Dios fue manifestado, dice él. Y que entonces que Reina Valera, una Biblia corrupta, dicen ellos, tomaron para decir que Dios fue manifestado en carne. Entonces, ellos dicen, no, ese no es Dios, sino que ese es Cristo. Y con eso quieren zafar, con eso zafan testigos de Jehová, zafan ellos, manifestar o enseñar que se refiere a Dios. Dicen ellos, no, es que allí no dice Dios, allí dice el qué, y ese se refiere a Cristo. Los trinitarios también dicen, no, es que allí dice el qué o el cual, y ese se refiere a Jesús, no se refiere a Dios. Cuando se les dice, bueno, si Jesús es Dios y solamente hay un Dios el Padre, y dice Dios fue manifestado en carne, ¿cuál Dios fue manifestado en carne? No, es que ese verso lo adulteraron ustedes, ese verso lo adulteraron ustedes por allá, en tal año, bueno, y sacan una clase de pretextos. Y hay hermanos que se quedan o sacan una clase, toda clase de argumentos, y hay hermanos que se quedan como, wow, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué digo? Bueno, aquí le voy a enseñar qué decir. Vamos a escuchar de nuevo esa parte donde él dice que eso se refiere a ese, el que o el cual se refiere a Jesús. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar. La Reina Valera 1960 corrompió 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 de la Reina Valera de 1960. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ponga atención aquí, dice: Dios
fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí tenemos un grandísimo problema. Ponga atención aquí. Esta traducción está corrupta. Nuevamente estamos estudiando la tendencia de la Biblia Reina Valera de 1960, de la cual está adulterada, está corrupta. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra Dios en los manuscritos originales no aparece. Este es un intento descarado de Reina Valera de 1960 de querer hacer a Jesús Dios. Hay que tener muchísimo cuidado con esta versión. Ya lo hemos dicho por muchas ocasiones, pero en esta ocasión merece repetirlo. Por favor, tengan mucho cuidado con esta versión adulterada. Vamos a ir a la versión griega. Si ustedes ven aquí, dice aquí, y indiscutiblemente grande está siendo el del bien reverenciar ministerio. Aquí viene la palabra, dice, ¿quién fue hecho manifiesto en carne? Está haciendo referencia a Jesucristo, pero en el original ni siquiera dice que Jesús es Dios, solo hace referencia a quién. Si entramos en el 37-39, es un pronombre relativo que significa quién, cuál, qué, cuyo. Simplemente es un pronombre que hace referencia a Jesucristo, pero vienen ellos, Reina Valera. Bueno, mire que aquí hay varias imprecisiones y varias mentiras. Y si usted desconoce esto, mi hermano, si usted lo desconoce, entonces usted no va a poder defender cabalmente la doctrina, la única doctrina bíblica, no la va a poder defender y además va a entrar también a dudar, ¿no? Uy, ¿cómo es posible que nosotros los unicitarios, la iglesia unicitaria, la iglesia del nombre haya adulterado, es la alteración de Reina Valera, la adulteraron, no, mira, allí no dice eso. No, aquí hay varias imprecisiones. Las imprecisiones son, él dice que Reina Valera adulteró, 1 Timoteo 3:16, porque en los manuscritos antiguos no aparece, que aparece un pronombre relativo, hos, que significa el que o el cual, ¿ya? El que o el cual significa eso, pero que no aparece Dios. Bueno, yo les digo la verdad, les voy a decir la verdad. El pronombre relativo, el que o el cual, aparece en dos manuscritos, sí, allí aparece. Es toda una verdad, es verdad. Y lo voy a demostrar, no tengo nada que ocultar. Pero la palabra Dios fue manifestado en carne también aparece en un manuscrito. ¿Mm? Y vamos a demostrar eso. Voy a pasárselo aquí, por favor. Vamos a mostrarlo aquí. Permítame, por favor, voy a permítame, vamos a checar un poquito eso. Aquí vamos a checar un poquito por favor, para que ustedes puedan observar lo que es el manuscrito. Vamos a observar lo que es el manuscrito griego, ¿sí? Este es el manuscrito griego. Amados, este es el manuscrito griego. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Miremos, vamos a bajar un poquitico por aquí. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Vamos a mirar qué es lo que nos dice aquí. Pero un momentico, por favor, tenga un poquito de paciencia, no se me vayan a impacientar allí. Aquí está, eso, aquí fue. Aquí fue, ya lo tenemos aquí, listo. Miremos algo aquí, muchachos. Este es el manuscrito griego. ¿Listo? Este es el texto bizantino o el manuscrito bizantino, la familia de los bizantinos, que son cerca de 5.400 manuscritos. Antiguos, por cierto. ¿Y por qué sabemos que son antiguos? Porque dice que el manuscrito, los manuscritos más antiguos que aparecen de este, datan del siglo IV, que es el mismo tiempo en que aparecen los otros manuscritos, o que tienen otros manuscritos. Hablamos de Sinaítico y Vaticano, vamos a hablar. Y vamos a mirar que 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, aquí en este manuscrito, que es el que usa la Reina Valera, sí aparece Dios. Miremos. 1 Timoteo capítulo 3, ahí tenemos bizantino, mayoritario, texto 2000 con los números y morfología Strong. 1 Timoteo capítulo 3. Listo, vamos a ver el verso 16. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el verso 16.
mire lo que dice aquí. Aquí solamente dice, aquí dice que y homologomenos, dice y indiscutiblemente. Mega, que significa grande, estin, que significa, o significado es ser, o es, tú, dice él, es del, entonces grande es él, Eusebias, que significa piedad, escuche bien, piedad, dice mysterium, que significa misterio, Zeos, mire, aquí está la palabra Zeos, aquí está, vea, Zeos o Teos, que significa Dios, aquí lo tenemos, ¿qué significa? Esto significa Dios, Dios, efanorece, que es manifestar en, esta preposición en, sarki. ¿Qué significa esto? Dios fue manifestado en carne, aquí lo tenemos. Entonces vemos que sí en los manuscritos sí está. Dios, Zeus y Fanores en Sarki. Dios fue manifestado en carne, es lo que nos está diciendo literalmente ese texto que tenemos allí resaltado. Sí está en el texto original griego, sí está en 5.400 manuscritos que se llama de la familia los bizantinos. Entonces sí aparece, sí está. Entonces, la primera imprecisión de lo que hemos escuchado a este personaje decir que el texto es una adulteración, que porque no dice Dios en los manuscritos antiguos, sino que Reina Valera lo introdujeron, lo adulteraron, es completamente una farsa, porque el manuscrito mayoritario bizantino sí lo contiene, sí está, y recordemos que son cerca de 5.400 manuscritos, muy antiguos, porque el más antiguo de estos data del siglo IV, igual como es se data la fecha del manuscrito más antiguo del Sinaítico y del Vaticano. Es decir, corresponde a la misma fecha. Los estudiosos saben esto, los que lo quieren negar, pues lo niegan, pero allí sí aparece Zeos Efanorese en Sarki, o sea, Dios fue manifestado en carne. Entonces, eso es una imprecisión, es una mentira de aquel que está diciendo que nosotros, o los que usan ese argumento que nosotros usamos, un texto adulterado, ¿sí? Para enseñar que Dios fue manifestado en carne y que ese Dios es Jesucristo. Recordemos que Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos por todos. Y si solamente hay un Dios, el Padre, y Dios fue manifestado en carne, entonces Jesucristo es ese Dios, el cual fue manifestado en carne. Pero en vano Pablo no llama a Jesucristo Padre. Según de Tesalonicenses 2:16, Biblia Reina Valera, versión antigua, todas las versiones antiguas dicen, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Mire lo que dice Pablo allí. El mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Jesucristo es el Padre para Pablo. Bueno, ahora vamos a ver el otro manuscrito, el que él usó. Vamos a ver el otro manuscrito que él usó. Y ahí vamos a cerciorarnos de que, bueno, en parte dice una verdad. Si hay un manuscrito que dice el que o el cual, pero la mentira es que diga que se ha adulterado, 1 Timoteo 3:16, diciendo que esto no aparece en los manuscritos más antiguos, y que para enseñar que Jesucristo no sea Dios. Bueno, eso sí es una mentira, una imprecisión, eso más que una imprecisión, es una mentira. Bueno, aquí tenemos 1 Timoteo 3:16, creo que ahí la estamos viendo en la pantalla, sí señores, códice sinaítico, ahí tenemos el códice sinaítico, 1 Timoteo 3:16, aquí dice lo mismo que homologomenos, dice y indiscutiblemente mega, grande, estin, es, tu, tes, de la Eusebias, de la piedad, mysterion, misterio. O sea, indiscutiblemente grande es el misterio. ¿De qué? De la piedad. Aquí está, Jos. Mire lo que dice. Jos, efanorece en Sarki. Entonces, aquí está. Este Jos que aparece aquí. Jos efanorece en Sarki. Jos efanorece en Sarki. Ese es un pronombre relativo.
Entonces sí podemos decir, sí hay manuscritos donde aparece Jos. La otra imprecisión, vamos a mirar, que la otra imprecisión que nos dice este amigo es que dice que el pronombre, el que o el cual o quién, que significa Jos, se refiere a Jesús. Dice él, se refiere a Jesús, lo cual es completamente impreciso y también se convierte en una mentira. ¿Por qué? Porque si usted estudia, y yo espero que usted me escuche atentamente lo que le voy a decir aquí. Si usted estudia para qué sirven los pronombres toman, los pronombres se usan para reemplazar al sustantivo o al sujeto de la oración, al sustantivo o al sujeto del cual se viene hablando. Para eso se usan los pronombres. Escúcheme bien. Para eso se usan los pronombres. Allí está el pronombre Hotz, que significa el que, el cual o quién. O él. También se puede decir él. Él fue manifestado en carne. O el cual fue manifestado en carne. O el que fue manifestado en carne. Ellos dicen que Cristo, Jesús, que no es Dios, sino Jesús. Eso es muy usado por los testigos de Jehová. Y por aquellos que quieran decir que no puede ser Dios el Padre, porque allí dice el que o el cual. Sí, bueno, ahí dice el que o el cual. Yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso. Pero debo decirles que los pronombres relativos usan, escúcheme bien, usan o toman el lugar del sujeto del cual se viene hablando. Y en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, se nos dice de quién viene hablando. Miremos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El sujeto es Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es el sujeto aquí? Dios, el Dios viviente. Dios o el Dios viviente. Ese es el pronombre el que o el cual toma o reemplaza al sujeto. ¿A cuál sujeto? A Dios, al Dios viviente. Está reemplazando al Dios viviente. ¿Sí? Lo está reemplazando en la siguiente oración. Dios fue manifestado en carne. Ya no dice Dios, sino que dice Él fue manifestado en carne. O el que fue manifestado en carne, o quien fue manifestado en carne. En este lugar sería Él fue manifestado en carne. Él fue. Es decir, toma, reemplaza el sujeto del cual se viene hablando, el cual es Dios. Entonces da lo mismo decir Él fue manifestado en carne que decir Dios fue manifestado en carne. Está reemplazando al sujeto de la oración, el cual es Dios. ¿Sí queda claro eso? Este pronombre reemplaza al sujeto de la oración, el cual es Dios. Y esto lo vamos a comprobar. Vamos a comprobarlo, por favor. Vamos a comprobarlo con Primera de Tesalonicenses. Permítame, por favor, yo vuelvo aquí al códice bizantino. Vamos a volver al bizantino para mostrarles que Primera de Tesalonicenses, mostrarles aquí primera carta de Tesalonicenses. Miremos aquí si es el 1.13. A ver. 2.13 es. 2.13. 2.13. Vamos a mirar y vamos a leer en nuestra Biblia. Y vamos a mirar. Aquí está. Allí está. Allí lo tenemos. La última parte que nos aparece allí, vamos a mirarlo. Primera de Tesalonicenses 2.13. Vamos a leerlo. Dice así. ¿Qué nos dice? Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste, dice que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí vamos a ver, vamos a mirar qué es lo que dice aquí la palabra de Dios dice aquí, la cual, ¿sí ven?
Entonces aquí esta es la cual está reemplazando al sujeto del cual se viene hablando, que es la palabra. ¿Sí ve? Aquí, este pronombre relativo el pronombre relativo hos, el que o el cual, o el, aquí dice la cual dice allí. 2, 3. Entonces vemos que el pronombre relativo la cual actúa en vosotros los creyentes. Para no tomar de nuevo la palabra que actúa en vosotros los creyentes, no, la cual. Entonces el pronombre toma siempre ese reemplaza el sustantivo del cual se viene hablando o el sujeto del cual se viene hablando. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Miremos allá. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Perdón, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, verso 3. Vamos a leerlo aquí. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. ¿Qué dice? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga. A ver. No, perdón, es segunda 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3:3 es. 3:3. Vamos allá. 3:3. 3:3. Miremos qué dice aquí. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. 3:3. Miremos a ver 3:3. Dice aquí, pistos de estin ho curios. Dice, fiel pero, pistos de pero fiel, estin es ho el Señor, ¿sí o no? El Señor dice aquí. Mira, aquí está el pronombre hos. Ahí está el pronombre hos. Dice que es el que o el cual. Mire, hos, allí lo tenemos. Hos, el que o el cual, ¿no? Confirmará a vosotros, no lo mira, ¿sí mira? ¿A quién está reemplazando este pronombre? Al Señor. Entonces dice aquí 3:3, pero fiel es el Señor, que o el que o él os afirmará y guardará del mal. Entonces vemos que el pronombre relativo hos siempre va a reemplazar el sujeto del cual se viene hablando. Para eso son los pronombres, reemplazan el sujeto del cual se viene hablando. Entonces es una imprecisión, es una mentira, escúcheme bien, una mentira decir que 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16 es una adulteración y que nosotros hemos adulterado esa escritura. Hemos adulterado esa escritura, dizque para que nosotros enseñamos que Dios fue manifestado en carne. No, que no fue Dios, que fue Cristo. Y no dice la Biblia que Cristo es Dios. No dice la Biblia de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. No lo llamó aquel que lo vio resucitado. Tomás lo vio resucitado y le dijo, Señor mío y Dios mío. Le dijo a él, Señor mío y Dios mío. Entonces, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16 no es una adulteración. No es una adulteración, señores. Es una verdad. Y además el pronombre relativo reemplaza al sustantivo del sujeto del cual se viene hablando. En este caso se viene hablando de Dios, de la iglesia del Dios vivo, de la iglesia del Dios viviente, columna y valor de la verdad. Por eso dice, Él fue manifestado en carne. ¿A quién se refiere? A Dios. No, y no hay otro Dios. Jesucristo es el único Dios. No hay más. Entonces, si usted, amigo testigo de Jehová, quiere usar este verso, con toda pena y todo dolor se lo digo, le salió el tiro por la culata. Si usted, amigo trinitario, binitario, quiere usar este texto para decir que nosotros los unicitarios hemos añadido, hemos amañado esto que es una adulteración, si usted lo está haciendo, le salió el tiro por la culata. Porque el pronombre relativo hos, el que, el cual o él, se refiere es al sujeto del cual viene reemplazando en la oración. Es decir, a Dios. Decir Él fue manifestado en carne es hablar de Dios. Decir Dios fue manifestado en carne es hablar lo mismo. ¿Sí mira? Entonces, allí tenemos, mis hermanos, la explicación a esto. No se olvide, por favor, mis hermanos,
darle me gusta ahí a la conferencia, dele me gusta, compártala, dele me gusta y compártala, ¿listo? No se olvide, si usted tiene una pregunta, mi hermano, déjela allí en el WhatsApp y me da la oportunidad de poderlo llamar y poderle explicar, responder su pregunta aquí en un programa. ¿Listo? Pues también, si no han pedido los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto y el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, puede llamar al más 57 318 436 0745. Puede llamar al más 57 318 436 0745 para que lleve sus libros, si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos o Canadá, el número es el 011 57 318 436 0745. Mi hermano, un favor, vuélvase patrocinador de este canal. Este canal es el canal de la iglesia de ustedes, de la iglesia del nombre. Vuélvase patrocinador, mi hermano. Mes a mes necesitamos sufragar, pagar los gastos que se producen aquí para poder traer estas conferencias, para poder trabajar para ustedes. Y yo sé, hermano, que con la ayuda de ustedes podemos lograr mes a mes, sin necesidad de decir esto, mes a mes. Hermano Cerrato, cuente con mi ayuda de tanto cada mes. Y eso lo podemos hacer, mi hermano. ¿Sí? Hombre, pero vuélvase patrocinador del canal para poder llegar a usted, y no solamente a usted, sino a millones de personas en el mundo que no conocen la verdad, y poderlo instruir a usted en esta verdad tan grande. Si usted desea ayudarnos este mes, como todos los meses, necesitamos pagar el internet, el plan del teléfono, la energía, bueno, y sufragar todos los gastos, desplazarnos a ciertos lugares, y todo eso, hermano, exige un costo monetario. Vuélvase patrocinador, llame al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios me les guarde. Y compartan, por favor, compartan esta conferencia y le dan me gusta. ¿Listo? Compártelo y dale me gusta. Hasta la próxima. Dios les guarde.